Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar en esta hora para entrar en el estudio de este precioso capítulo, amén, en el cual Dios nos estará hablando a nuestras vidas. Oremos a nuestro Dios, inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, nuevamente porque nos permites estar aquí en tu casa. Ahora, mi Dios, permite que en este tiempo tu palabra sea proclamada con libertad a cada uno de tus hijos. Dios mío, toma control y dominio de nuestros pensamientos, de nuestra, Padre amado, nuestras vidas, para que nada nos distraiga, sino por el contrario, estemos con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra. Enséñanos, Dios mío, y permite que la gracia que se manifiesta a través de esta carta pueda, Dios mío, enseñorearse con este evangelio de salvación. No solamente, mi Dios, Padre, para los gentiles, sino también aún inclusive para los judíos, mi Dios amado, tal como lo declara el texto de Hechos. Gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Hechos capítulo número 15, verso número 1, que nos declara la Escritura. Recordando, mis amados hermanos, sí, que para este capítulo 15, ya Pablo y Bernabé habían tenido el honor de servir a Dios a través de la región, como usted bien lo sabe, partiendo de Antioquía, de ahí pasaron hacia Chipre, de ahí se fueron también, ¿verdad?, a Salamina, fueron a Antioquía de Panfilia, fueron también, de Pisidia, perdón, fueron también a Iconio, fueron también ¿a dónde? A Berea y también a Listra, amén, y nuevamente retornaron en esas mismas ciudades, confirmando a los hermanos para poder no solamente confirmarnos en la fe, sino también instaurar en cada una de esas ciudades ancianos, es decir, personas responsables para el crecimiento espiritual de la iglesia, de acuerdo al versículo 23 de Hechos capítulo 14, que nos declara: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Verso número 1 del capítulo 15. Veamos ahora al retorno de ese viaje, sí, qué nuevas traen los discípulos del Señor, es decir, Pablo y Bernabé, para la iglesia, la cual de ahí mismo ellos habían partido por medio del Espíritu Santo, o con la dirección del Espíritu Santo. Verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea
salvos. Ahora bien, vamos a entrar en materia. Si usted analiza la Escritura, quienes eran responsables de predicarle a los gentiles, si era estrictamente Bernabé y Pablo, o también conocido Saulo, recordando que eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo número 13. Venga por favor rápidamente conmigo, verso número 2. Ese texto nos declara: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pero oh sorpresa, dice en el capítulo 15 del libro de Hechos que no solamente estos hombres habían sido dispuestos para predicarle a los gentiles, sino que ahora vemos a otros hermanos, pero la Biblia dice que habían venido ¿de dónde? De Judea, recordando que ya Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquía. Amén. Ahí ellos habían llegado, de acuerdo a lo que narra el versículo número 26, donde se declara en Hechos 14, 26, que de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Es necesario entender que en Judea también se encontraba un gran número de creyentes, pero liderados por los apóstoles, en sobremanera por el apóstol Santiago o Jacobo, hermano del Señor Jesús. Esto dice la Biblia que en esa región habían salido de Judea, verso número 1, hermanos judíos que les enseñaban a los cristianos que era necesario, ¿qué cosa? La circuncisión. Ahora bien, si bien es cierto, la circuncisión era un pacto de Dios para el pueblo estrictamente de Israel, los judíos al parecer pensaban que era insuficiente la obra de Jesús, que había que complementarla con el pacto mosaico, el pacto de Abraham, porque recuerde que Dios establece ese pacto ¿con quién? ¿Con Moisés o con Abraham? Con Abraham, amén. Este pacto obviamente señalaba que las generaciones venideras habrían de pertenecer al pueblo de la bendición del Señor, de acuerdo a lo que se le había prometido a este hombre, a este patriarca. Pero aquí sale algo novedoso, verso número 1, léalo por favor conmigo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál era la condición? No podéis ser salvos. Ahora, usted tiene que entender la profundidad de esta declaración. No solamente que exigían que se circunciden, sino que ellos habían también concebido en su mente de que si no lo hacían, no podían alcanzar salvación, invalidando como consecuencia el acto de Jesús en la cruz. Recuerde que la persona se salva cuando acepta el sacrificio de Jesús, en su corazón. Usted no se salva, ¿verdad?, por las obras que usted pueda realizar. Nadie se salva por ser generoso, nadie se salva por venir a la iglesia o por cumplir un rito dentro de una iglesia bautizándose. La gente es salva cuando decide aceptar a Jesús en su corazón y obviamente ser limpiado de los pecados a consecuencia de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero
resbalarnos, es decir, que podamos de alguna manera resbalarnos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió, dice aquí, recibió justa retribución, es decir, justo castigo, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Verso número 3, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora bien, simplemente para tener un piso, Pablo, cuando escribe la carta a los hebreos, está de alguna manera queriéndole a su pueblo, a sus coterráneos, haciéndoles por medio de la carta gran énfasis que, si bien es cierto la ley era importante para los judíos, esa ley no podía superar a la obra de Jesús en la cruz, y que obviamente solamente en Cristo se podía obtener salvación. En la actualidad, mis amados hermanos, la iglesia se ve en una batalla, sí, casi similar a la batalla que tuvo Pablo con la iglesia de su entonces, sí, con respecto a la aplicación de las leyes para poder ser salvos. En la actualidad hay muchas sectas que promulgan esto, por ejemplo, guardar el día de reposo o el día sábado. El adventismo, de hecho, tiene gran énfasis en este mandamiento. Así también con los testigos de Jehová. Ellos guardan no solamente el día sábado, entre otras cosas, sino que también, ajustándose a la ley, prohíben comer sangre. Claro que eso hay que analizarlo de una manera mucho más amplia. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Es que la gente, por lo general, suele guardar la ley para, sí, en este caso, para identificarse como gente justificada por Dios para ser salvos. Nadie, mi amado hermano, nadie puede obtener salvación por medio de los rituales, sí, de la ley. La gente se salva cuando recibe a Cristo en su corazón. Amén. Pablo lo sabía. Pablo era hebreo, Pablo era fariseo, Pablo era un guardador de la ley, pero cuando fue de alguna manera impactado con el encuentro con Jesús yendo hacia Damasco, mi amado hermano, él entendió que todo cuanto él había guardado no le servía de nada. La gracia de Dios había sido suficiente para guardar su vida y para salvarlo. Diciendo esto, mi amado hermano, mire lo que nos dice la Escritura. Venga por favor conmigo y veamos qué tiene que decirnos, sí, el mismo libro de Hebreos, capítulo número 9. Capítulo número 9. Verso número 11. ¿Qué es lo que Pablo remarca o resalta a los judíos refiriéndose a la obra de Cristo en la cruz y el pacto de la ley? Entre otras cosas, la circuncisión. ¿Lo tiene? Versículo 11. Pero
su mente y en su corazón trasladado a creer en otros dioses. Y de hecho, sí, cuando clamaron a Dios para ser libertados, lo hicieron porque el pueblo egipcio forzó con duras cargas al pueblo. Se acordó que había un Dios. Antes de ser esclavo, el pueblo vivía, sí, muy grato en el territorio de Egipto. Cuando el pueblo fue libertado y vagó por el desierto, Dios dio sus leyes, sus mandamientos. ¿Para qué? Para cambiarles la conducta y la manera de pensar a los judíos, para que entendiesen que ahora era un Dios vivo al cual ellos tenían que servir y obedecer. Dios por su parte da sus leyes por medio de Moisés y establece, entre otras cosas, el cumplimiento de, sí, en este caso, sí, de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Cortarle el prepucio, es decir, del pene del hombre, sí, la parte, la carnosidad que sobresale, cortársela. Y eso de alguna manera identificaba al pueblo con su Dios. Pero ¿por qué la circuncisión? ¿Por qué no cortarle una uña, un pedazo de oveja? ¿Por qué justamente el prepucio? Ahora, Dios quería, mi amado hermano, que el pueblo entendiera que la descendencia que habría de venir por medio de Abraham, sí, sea una descendencia por la cual toda ella sirva a ese Dios. Y al cortarle justamente en esta región, Dios le estaba diciendo al hombre que su generación sería una generación bendita para Dios o dedicada para Dios. Es decir, que cada relación sexual que ellos habrían de tener, se habrían de enterar o de recordar que estaban usando un miembro que Dios había justamente, sí, puesto ahí para pactar con su Dios, para levantar una generación santa, un pueblo de Dios. Ahora bien, hago esta aclaración para aquellos que no lo conocen, pero simplemente quiero remarcar que ese ritual era muy importante para un judío. Ahora, Pablo era circuncidado, claro que era circuncidado. Él había nacido, ¿verdad? Sí, en una religión muy apegada a estos rituales. Ahora, cuando Pablo continúa en esta carta haciéndole énfasis que Jesús en el nuevo pacto, que Jesús era lo más importante en este evangelio, quería darle a entender al pueblo que, si bien es cierto, los que ya habían practicado este ritual, que ya tenían de alguna manera la circuncisión en sus cuerpos, no podían, mi amado hermano, forzar o exigirle a los nuevos convertidos que lo hagan. ¿Por qué? Venga ahora sí, por favor, a Hebreos capítulo 9, verso número 11, del cual hemos leído. En su parte dice, versículo número 11, verso número 11, es el que estamos leyendo. Pero estando, dice ahí, ya presente Cristo, dice ahí, sumo sacerdote. ¿Por qué le da ese realce y esa comparación? Porque el único que podía practicarle la circuncisión a sus hijos eran los sacerdotes. Sí, un hombre no podía cortarle el prepucio, es decir, el padre no le podía cortar el prepucio a su hijo. Esta era una práctica que obviamente la llevaba a cabo el sacerdote. Verso número 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, porque por medio de estos sacrificios que venía la limpieza de pecados, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Aquí hago un paréntesis. El pueblo de Dios adoraba a Dios en un lugar llamado tabernáculo, algo que se conocía en el tiempo de Moisés como una tienda dividida en tres partes o en tres sectores. Estaba, sí, el atrio exterior, sí, o todo lo que era la parte externa del tabernáculo o el tabernáculo exterior. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Amén. En el lugar santísimo solamente podía entrar no los sacerdotes, sino el sumo sacerdote. Y esto una vez al año. En el atrio, sí, externo o el lugar santo, ahí se llevaban a cabo los sacrificios. Y en la parte externa estaban presentes todos los del pueblo para admirar, sí, lo que se hacía
presencia dentro de él. Versículo número 2. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Avanzo, verso 14. ¿Cuánto más, dice ahí, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Verso 15, y aquí quiero concluir para recordar. Así que, por eso es mediador, y aquí está el asunto, ¿de qué cosa? De un nuevo pacto. Es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo, dice ahí, muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, las llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo ahora era un pacto renovado. ¿En qué consistía el antiguo pacto? Bueno, vayamos al Génesis rápidamente. Dios había pactado muchas veces, de muchas formas, con su pueblo. Libro del Génesis, capítulo 17. He aquí el pacto, o el primer pacto. Verso número 9. ¿Lo tiene? Génesis 17, verso 9. Ese es el texto de referencia en el cual los judíos, sí, decían, si esto no se pone en práctica, sí, no hay salvación, o no se puede pertenecer al pueblo de Dios. ¿Ya lo tienen? Verso número 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Ahora pregunto, ¿Dios invalidó su pacto o lo mejoró? Lo mejoró. Ahora recuerde esto: Cristo es un nuevo pacto. No que el pacto se haya invalidado, sino que Cristo fue el más excelso pacto que Dios pudo haberle dado a la humanidad. Amén. Ahora, versículo número 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén. Ahora, dicho esto, volvamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a quienes, no enseñaban a los judíos, dice que enseñaban a los hermanos. ¿Qué le enseñaban a la iglesia del Señor? Dice: si no os circuncidáis conforme al rito. Recuerda este término, rito. El rito es una práctica o un ejercicio religioso, sí, para poder presentar culto a Dios. Ahora, usted puede hacer un rito de pronto en su casa. ¿De qué manera? ¿Qué sé yo? Sí, de pronto tener un lugar apropiado, específico, para poder buscar el rostro de Dios. Mucha gente hasta para orar se compra una almohadita o una esponja de granito y dice: aquí voy a preparar mi lugar para que nadie me interrumpa. Amén. Ahora, el judío en ese sentido era mucho más litúrgico para celebrar sus oraciones. Muchos entendían, como se suele ver en los que practicantes de la religión musulmana, tienen hasta una alfombra pequeña, una almohada, un gorrito, no son muy religiosos en esta práctica, y oran mirando estrictamente
reino de Cristo usted tiene acceso, como dice el libro de Hebreos, no solamente al templo, sino al lugar santísimo donde está la misma presencia de nuestro Dios. Amén. Esa es la gracia que recibimos. Ahora, versículo número 2. ¿Qué pasó cuando escucharon Pablo y Bernabé? Recuerden, los que habían predicado a los gentiles, cuando escucharon que se les estaba enseñando en Antioquía, ¿sí?, que se tenían que circuncidar los cristianos. ¿Qué les chocó a ellos? La circuncisión, no. ¿Qué les chocó a Pablo y a Bernabé? Que se enseñase que si no lo hacían, no podían ser salvos. Es ahí la diferencia. Eso es como decirle a alguien, hermano, si usted no se bautiza, usted no va a ser salvo. Ahora, ¿el bautizarse es un mandamiento por Dios? Claro que sí. ¿Pero el bautismo es salvación? Claro que no. Ahora, si yo condiciono la salvación con el bautismo, estoy cometiendo un error doctrinal. Porque muchos pueden morir recibiendo a Cristo sin bautizarse y pueden ser salvos. Si yo voy a un hospital, ¿verdad?, y por medio de la predicación le declaro a esa persona que necesita a Cristo para ser salvo y él acepta a Cristo de corazón y muere al minuto siguiente, esa persona sin haberse bautizado estará viviendo por la eternidad, ¿verdad?, en el paraíso con nuestro Señor. ¿Verdad? Muchos dirán, ay hermano, no se bautizó, entonces se condenó. Entonces el Cristo le mintió al ladrón arrepentido en la cruz. ¿Verdad? ¿Qué le dijo a ese ladrón arrepentido? Hoy mismo estarás conmigo en donde. ¿O qué le dijo? Cuéntate un ratito, primero bautízate y luego vamos para el reino de los cielos. No, hoy mismo estarás. Ahora, ¿cuándo aplica de manera tajante el bautismo? Cuando usted recibe a Cristo y tiene todo el tiempo para poder bautizarse. Ahora, si usted no lo hace, ya eso es desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Y la paga del pecado es fuerte, obviamente que sí. Eso es una ley bíblica. Ahora, con esto no estoy desvalorizando o minimizando el bautismo. El bautismo es importante, amado hermano, porque es la primera acción o prueba o evidencia de la fe. Porque el que cree y es bautizado, es decir, que confiesa con todo su ser, que se somete en obediencia a las aguas, al bautismo, entonces dice será salvo. Porque Dios siempre quiere que su pueblo no solamente sea un pueblo de fe, sino que la fe, tal cual como lo declara Santiago, la fe sea también seguida con obediencia, o lo que se denomina con obras. Santiago lo remarcó muy fuertemente, ¿verdad?, escribiéndole al pueblo del Señor en Jerusalén: muéstrame tu fe, y decía Santiago, y yo te mostraré, sí, mis obras por medio de la fe. Ahora, ese tema yo lo habremos de estudiar posteriormente, es maravilloso también. Ahora bien, Pablo y Bernabé se incomodaron. Versículo 2, nos dice el Señor: como Pablo y Bernabé tuviesen, ¿qué cosa? Una discusión y contienda. Aquí vienen dos aspectos cruciales. Un cristiano puede discutir y contender. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? Ahora, si es por causa del Señor, es válido, y si es por causa del marido, no es válido. Y si no son temas de evangelio, no se puede, seguro. O sea, si el marido no le deja para la comida, no discuta, déjalo para que se vaya sin vergüenza. No le haga problema.
misericordia de Dios. Pablo y Bernabé sabían muy bien, versículo número 2, que se encontraban en una discusión, que se encontraban en una contienda, no por algo injusto, sino por algo que era correcto. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia con respecto a esto? Bueno, venga por favor a la Escritura y corroboremos qué nos declara la Escritura. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, verso 14 y 15. ¿Lo tiene? Mas también, si alguna cosa padecéis o sufrís, por causa de qué cosa, ahí no dice de la palabra, ¿de qué dice ahí? De la justicia. Claro, dentro de lo que es justo también está la palabra, obviamente que sí, ¿verdad? Si alguien de manera injusta de pronto le está pagando a una persona, a un anciano indefenso, ¿qué hace el cristiano? Espera, voy a orar. ¿Qué haría usted? Estamos acostumbrados a qué cosa, a decir, no te metas, te vas a meter en problemas, y lo deja que, ¿verdad que así actuamos? Siendo cristianos, conociendo al que hace justicia. De hecho, somos cobardes, porque caemos en el mismo sistema del mundo en ese sentido. No te metas, que después vas a salir perjudicado. Amado hermano, esto no se trata de meterme o no meterme, esto se trata de que mi prójimo esté en problemas y mi prójimo necesita ayuda. Hoy se fueron los amigos. ¿Sí me está entendiendo? Por eso la parábola del buen samaritano. Ahí no se hablaba de que hay que predicarle al samaritano, que hay que regalarle un tratado al samaritano, que el samaritano necesita ser salvo. De hecho, en toda la historia del buen samaritano, al samaritano nunca se le predica. Al samaritano se le enseña con el obrar en humanidad, en cordialidad, en buenas relaciones humanas, cómo es el verdadero evangelio de Dios. Práctica, no teoría. Amén. Pregunto, si usted se pone en lugar de aquel que le están causando problemas, ¿usted quisiera o no quisiera ser, verdad, ayudado? La típica nuestra es, no, ya le sucede la gracia y nos acercamos. ¿Qué? ¿Le pegaron? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Le robaron? No se meta, está robando. Haga bulla por lo menos. Llame a la policía, haga algo. No se meta, dicen los demás. Métase, hermano. La Biblia dice que debemos padecer, pero por lo justo. El problema es que a nadie le gusta padecer. Es ahí el problema. ¿Verdad? A nadie le gusta sufrir. A todo el mundo le gusta vivir tranquilito. No, porque es que mi pueblo siempre tiene algo que decir. Hermano, yo por eso no me meto con nadie, para que nadie se meta conmigo. Pues déjeme decirle que si usted es del ejército de Cristo, usted está en una lucha constante con el mundo. La verdad es esa. Gloria a Dios. Dura es esta palabra, ¿verdad? No, pero no te metas en lo malo. En lo bueno hay que meterse. Ay, es que si le pegan al pastor, ahí sí me meto. Y si le pegan al borrachito de ahí no se mete. ¿Verdad? Eso ya vendría a ser inclusive un acto de parcialidad, y la Biblia nos manda a ser imparciales. Ahora, Pablo, mi amado hermano, y terminemos por favor este texto, porque esto recién leo el 19, creo, perdón, verso 14, perdón, capítulo 3, verso número 14.
Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. El problema es que no nos metemos porque nos tiemblan las rodillas. ¿Verdad? Es ahí el asunto. Queremos predicar, queremos proclamar, queremos hacer muchas cosas, pero nos da miedo hacerlo. Queremos que nadie sea perjudicado, pero cuando vemos que están haciendo las cosas que no deben de hacer, ¿usted qué hace? Cierra la ventana, cierra la puerta, pone picaporte, ¿verdad? Apaga los focos y aquí no hay nadie. ¿Sí me está entendiendo? Y si fuera su pariente al que le están robando, ¿haría lo mismo? Muy buena la meditación del Señor en su corazón. Está causando efecto. Lo noto. Verso número 15. Perdón, 14 seguimos. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, ¿sí? En tu mente, mantente tranquilo. Si no, más bien, ¿qué cosa? Santificar a Dios. Mira, cuando tú defiendes lo justo, ¿a quién santificas? A Dios, porque la gente ve que no eres tú, es Dios obrando a través tuyo. Cuando hablemos del Padre Nuestro, que estamos analizando el domingo, vamos a entrar en esto. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Qué implica eso? Acá vamos. ¿Cómo santificar el nombre de Dios en la oración? Si cuando nos toca la hora de santificarlo, cerramos la puerta y le metemos candado. Amén. Cantar que Dios es santo es bonito, pero poner en práctica para santificarlo con nuestras obras, ahí ya la gente no canta, llora y se mete debajo del colchón. Verso número 15. Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y aquí está el asunto, y estar siempre preparados. Amén. Preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. El cristiano no sale a meterle garrote al ladrón, sale a defender ¿a quién? Al agraviado. Que si por defender al agraviado también le cae un palazo, pues en el nombre de Jesús diga gracias, Señor. Pero salvaguardé al que casi lo mata. Que si se me manchó el terno porque se estaba yendo en hemorragia y nadie quiere meter mano, porque si se le muere, ¡ay! La ley le cae. Pues a mucha honra hay que pasar por esa situación. ¿Qué hacen los pensistas cuando aquí disculpando al hermano que está acá adelante? Herido de bala, que lo lleve otro. Oiga, la gente se muere en la vereda. Y de pronto está frente a la iglesia, casa de oración. No, hermano, no sabe que estamos en el culto. No, hermano, el culto para y hay que ayudar al que está caído. Eso fue lo que enseñó Jesús. ¿Quién de vosotros en día de reposo, les decía, si un animalito suyo cae en un hueco, no lo levanta? Amén. Es necesario entender la ley de Cristo. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. En eso consiste toda la ley. Si alguien quiere ser religioso, viva esos dos mandamientos y le aseguro que le va a ir muy bien en la vida. Déjese de tanto día de reposo, de tanto de que si como, no como, que si me baño, que si no me baño, que si me pongo falda larga, falda corta. Amado hermano, ame a Dios, ame a su prójimo y usted ha cumplido toda la ley. Amén. Ahora la Biblia dice ahí que no nos asustemos, no tengamos miedo. Verso 15, estemos siempre preparados para presentar defensa con
capítulo 15. Hechos capítulo número 15. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, es decir que obviamente discutieron de una manera muy fuerte. Amén. Hubo una discusión acalorada. ¿Pero para qué? Para defender lo justo. No hubo insultos, no hubo puños, pero hermano, de que hubo un vaivén de doctrina y de acaloramiento de la doctrina, la hubo. Amén. ¿Por qué tuvo que haber esta situación tan difícil? Porque se estaba poniendo en riesgo, ¿qué cosa? La doctrina de la salvación. Porque estos judíos cristianos estaban de manera directa atacando, sí, y de manera también tajante, minimizando la obra de Cristo en la cruz, la cual nos otorga perdón de pecados. Recuerde que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y decirle al pueblo cristiano que el recibir a Cristo no es suficiente para ser salvo. Oiga, estamos echando abajo el primer fundamento de la doctrina de la salvación. Es lo primero. Ahora, dice la Escritura que ellos tuvieron una contienda no pequeña. ¿Con quiénes? Con ellos. Es decir, con aquellos que enseñaban este tipo, sí, de doctrina. Se dispuso, es decir, que nunca llegaron a un acuerdo, sino que se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé. ¿Hacia dónde? Es decir, aquí no vamos a llegar a nada, le dijeron. Obvio, Pablo tenía fundamento bíblico. No. ¿Los judíos tenían fundamento bíblico? Sí. La ley y los profetas. Hechos de los apóstoles no existía. La carta de Pedro tampoco. No estaban las epístolas de Pablo. Era la palabra de Pablo y Bernabé versus la ley. Los escritos de los profetas. Pero algo imperaba más allá de los escritos de la ley. El justo juicio y razonamiento que Dios nos ha dado. Recordemos, mis amados hermanos, que el mismo Espíritu de Dios que mora en el hombre, Él nos justifica si somos o si no somos hijos de quién, de Dios. Usted no necesita saberse, y entiéndase en buen término lo que voy a decir. Cuidado, me va a malinterpretar. Solamente quiero ponerlo como ejemplo. Usted no necesita saberse la palabra de Dios para que el Espíritu le diga a usted cuando hace algo correcto o hace algo incorrecto. Cuando usted hace algo malo, su misma conciencia, ¿qué hace? Lo acusa. Sepa o no sepa la ley de Dios. Y asimismo, haga o no haga, o si hace el bien, también su conciencia, ¿qué hace? Lo elogia, le dice qué bien que le has dado la ayuda a esa persona que necesitaba. Algo en el interior de Pablo decía, esto si bien es cierto está en la ley, pero no es correcto, porque a mí, decía Pablo, a mí no me salvó la ley, a mí me salvó ese hombre que se me apareció camino a Damasco. ¿Sí me está entendiendo? Pablo de alguna manera se apoyaba en su experiencia personal con Cristo. Por su parte, ¿a dónde los designaron los hermanos de Antioquía? Recuerde que todo esto se lleva a cabo en la ciudad de Antioquía. Amén. De acuerdo al verso 26, que ya lo leímos, de Hechos 14. Verso número 2. Pablo y Bernabé, dice aquí, sí, fueron hacia dónde? A Jerusalén, y algunos otros de ellos. ¿A quiénes lo dirigieron? A los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Amén. Nosotros vamos a tratar esta cuestión el próximo día jueves. Amén. ¿En qué quedará todo esto?
El próximo jueves nos vamos a enterar. Amén. ¿Cuántos han disfrutado la enseñanza de la palabra de nuestro Dios? Amén. Recuerden